La mansión Montiel se alzaba sobre los acantilados como una reliquia que se negaba a hundirse. El viento marino rasgaba los ventanales con dedos de sal y las lámparas de cristal, encendidas una a una por el mayordomo Samuel Rivas, derramaban una luz ámbar que hacía vibrar las molduras. En el vestíbulo, una bandeja de plata sostenía sobres con sellos de cera roja, nombres caligrafiados, destinos sellados. El remitente era don Esteban Montiel, antiguo rey de astilleros y bancos, un hombre reducido ahora a bastón, huesos afilados y ojos que aún sabían calcular. Hacía meses que no aparecía en público. La ciudad murmuraba enfermedad, arrepentimiento, locura. Esa mañana, desde su despacho lleno de relojes detenidos, ordenó lo imposible: un último banquete. «Mi legado será la verdad», dijo, como si la palabra pudiera servirse caliente en una mesa larga. Las invitaciones salieron como presagios. Elena Montiel, su hija, mujer de mármol y silencios contables, volvió después de años lejos de la casa. Ricardo Salvatierra, político con brillo de plató y manos de comité, aceptó con la sonrisa que usa para negar comisiones. Isabela Duarte, pintora celebrada y memoria sentimental de Esteban, llegó con un abrigo de piel y una mirada agotada. Padre Lorenzo Vidal, invitado incómodo, conocía plegarias que no sirven ante contratos. Marina Falcón, periodista de economía, hacía crónicas que huelen la sangre antes que los tiburones. Tomás Argüelles, abogado de la familia, sabía que la lealtad se firma con tinta cara. Y Samuel, como un metrónomo humano, orquestaba la entrada de todos, sin ruido, sin juicio. Elena fue la primera en cruzar el umbral. El perfume a cera y madera vieja le salió al encuentro. Su mirada ascendió la escalera como esperando al fantasma que aún respiraba. Luego Ricardo, traje gris, sonrisa dócil. Isabela, con una elegancia fatigada. Marina, ojos de archivo. Argüelles, cálculo detrás de las gafas. El sacerdote sosteniendo un crucifijo sin dogmas. Todos fueron conducidos al gran salón. Una mesa para 8, manteles de hilo, plata heredada, copas de cristal oscuro y un candelabro de 7 brazos que exhalaba lucecitas trémulas, como si temieran su propio resplandor. Faltaba él. Cuando el reloj marcó las 8, o fingió hacerlo, las agujas no avanzaban, apareció Esteban. Delgado, demacrado, bastón de madera negra, pero con esos ojos de capitán que no negocian tormentas. Se plantó en la cabecera. «Bienvenidos a mi última cena», dijo. «Esta noche lo que hemos callado tendrá cubierto propio». Samuel hizo sonar una campanilla y la liturgia comenzó. Decanter de cristal, vino oscuro, perfumes minerales. Las primeras cucharas alzadas flotaron un segundo sobre una crema blanca, cruzada por un hilo de tinta negra. El mar golpeó con terquedad los acantilados. Nadie hablaba. El silencio tenía protocolo. Esteban apenas rozó el vino. Con un gesto, pidió a Samuel que depositara frente a cada invitado un sobre blanco. Helados, todos reconocieron su nombre escrito a mano. Nadie lo abrió. Los sellos de cera parecían pulsar, secretos vivos. «Antes de continuar», anunció Esteban, «propongo un brindis». Las copas subieron obedientes. Un soplo frío inclinó las llamas como si alguien invisible se hubiera sentado en una silla sin nombre. «Por los vivos», dijo Esteban, «y por lo que vive en ellos». Bebieron. Elena sintió un retrogusto metálico que desapareció enseguida, una sombra en la lengua. Ricardo tomó más de lo prudente. Su oficio consiste en domesticar la sospecha con gestos de normalidad. Marina dejó la copa, midiendo el ámbar con ojos de fiscal. Isabela jugó con el borde, escuchando un zumbido lejano que podría ser nostalgia. Llegó el segundo servicio. Las campanas de plata se elevaron a la vez, revelando vieiras sobre mantequilla noisette, salvia crujiente. Sabores limpios, como si la cocina quisiera purificar lo que la sala estaba a punto de ensuciar. Entonces Marina preguntó directa: «¿Qué contienen los sobres?».
Lo que les pertenece, dijo Esteban. Y aquello que nunca pudieron comprar, el gramófono del fondo que nadie había tocado, empezó a girar. Una habanera de 1929 rozó el aire con polvo elegante. El salón pareció contraerse sobre la mesa. Esteban golpeó la copa con la uña. Un timbre seco atravesó manteles, retratos y miedo. Ábranlos. El papel se desgarró con pudor. Elena encontró un pendrive negro. Salvatierra, una fotografía suya estrechando manos inconvenientes en un muelle privado. Isabela, un boceto de su propia mano, una mujer sin rostro con un niño en brazos. Marina, una lista de transferencias con fechas que narraban crímenes de guante blanco. Argüelles, una llave de bronce con el número 7. Padre Lorenzo, nada. Solo un grano de sal pegado al interior. Algunos no necesitan pruebas, dijo Esteban mirando al sacerdote. Cargan con ellas. Un trueno sacudió los ventanales. Las velas parpadearon y volvieron a su sitio, como si una mano invisible las hubiese enderezado. Elena apretó el pendrive. Sintió un cosquilleo que no era electricidad. Era memoria despierta. Ricardo dobló la foto con pulso de notario. Isabela apartó el boceto como quien intenta despegarse de su propio trazo. Marina leyó cifras que sabían a pólvora. Argüelles hizo encajar su llave en el aire. Pasemos al plato principal, indicó Esteban. La noche será larga si la verdad llega fría. Solomillo sellado, jugos brillantes, peras al vino con la oscuridad exacta. El lujo, de pronto, tuvo algo indecente. Nadie dijo veneno. La palabra estaba en el mantel, no en la boca. Elena midió cada bocado. Marina apenas probó. Isabela sostuvo el tenedor como si fuera un pincel dispuesto a corregir la escena. Ricardo masticó con la fe del cínico. Argüelles hizo de la devoción un trámite. El sacerdote dejó el cubierto a un lado y miró el candelabro. 7 luces, 7 sombras. El cofre apareció entonces, colocado por Samuel con una reverencia mínima. 7 ranuras idénticas a la llave de Argüelles. El gramófono cambió de canción sin tocarse. La misma habanera, más lenta, como una confesión con cláusulas. Esta noche, anunció Esteban, cada uno abrirá lo que deba abrir y recibirá lo que cree desear. ¿Y usted? Preguntó padre Lorenzo. ¿Qué desea? Esteban sostuvo la mirada del único que no comía. Dormir, dijo, pero antes escuchar. El mar rugió más cerca, como si hubiera trepado por las rocas. En algún piso superior, una puerta se cerró sola, con la solemnidad de una firma. Samuel miró a Esteban. Esperaba órdenes. Esteban negó apenas con la cabeza. La casa estaba haciendo su parte. Elena guardó el pendrive. Ricardo deslizó la foto al bolsillo interior del saco, donde se guardan los recuerdos que luego niega la voz. Isabela enrolló el boceto con dedos que temblaron 1 milímetro. Marina dobló la lista sin romperla. Argüelles acarició la llave. Padre Lorenzo sostuvo la sal entre el pulgar y el índice. Si la sal se vuelve insípida, recordó, y no terminó la cita. Las campanas de plata subieron por última vez. Postres de crema pálida con caramelo quebradizo relucieron como hielo fino. Nadie celebró. La música se detuvo de golpe. La aguja chirrió. 2 velas se apagaron solas y el humo dibujó una figura que pudo haber sido un remordimiento. Esteban respiró hondo. Al amanecer, dijo, todos ustedes serán más ricos. Y sin embargo, saldrán de aquí con las manos vacías. La frase cayó con el peso de una lápida. En la silla que nadie quiso ver, algo invisible se acomodó como un invitado tardío. Afuera, el mar cambió de tono. Adentro, el banquete apenas había empezado. Si te atrapó el misterio y quieres saber qué esconden esos sobres, qué abre el cofre y por qué nadie saldrá igual de esta mesa, deja tu like, suscríbete y activa la campanita. Tu apoyo es fundamental para seguir creando estas historias.
Hasta la próxima. La campanilla de plata que blandió Samuel Rivas sonó como un pequeño himno fúnebre. En un instante el salón entero pareció recogerse sobre sí mismo. Las velas respiraban con la brisa del mar. Los cristales devolvían reflejos pálidos y los retratos de las paredes parecían pestañear, como si también fueran testigos de lo que estaba por suceder. Don Esteban Montiel presidía la mesa. Apoyaba el bastón en el borde y aunque su cuerpo mostraba la fragilidad de los años, su mirada conservaba un filo intacto. A su derecha su hija, Elena Montiel, sostenía la servilleta como si fuera un documento legal. A su izquierda, el político Ricardo Salvatierra calibraba las distancias con la práctica de quien ha pasado su vida en comités. Isabela Duarte, la artista, revisaba con los dedos el papel de uno de sus bocetos, como si el simple contacto pudiera alterar la realidad del trazo. El padre Lorenzo Vidal vigilaba un candelabro, perdido en sus pensamientos. La periodista Marina Falcón doblaba nerviosamente su lista de transferencias bancarias para intentar domesticar el temblor de sus manos, y el abogado, Tomás Argüelles, pesaba en el bolsillo una llave de bronce, tan pesada como una sentencia. Samuel, el mayordomo, sirvió el vino desde un decánter oscuro. El líquido descendió con un sonido redondeado, barnizando el aire con aromas a frutos negros y pedernal. Esteban alzó la copa con una austeridad casi ceremonial. «Por los vivos», dijo haciendo una pausa, «y por lo que respira dentro de ellos». Todos bebieron. Elena notó un retrogusto metálico que apenas rozó su lengua y desapareció. Marina, sin embargo, dejó la copa sin terminar. Su olfato había detectado una nota amarga, leve pero insistente. Salvatierra apuró su copa con un gesto ensayado, como si el protocolo fuera un antídoto temporal contra la sospecha que ya flotaba en el ambiente. El primer plato había sido una crema pálida, fría, surcada por tinta de calamar. Ahora, Samuel servía el segundo, vieiras sobre mantequilla noisette y salvia crujiente. La cocina sonaba a purificación, pero la sala olía a litigio. «¿Qué contienen exactamente los sobres?», preguntó Marina rompiendo el tenso silencio. Esteban la miró fijamente. «El espejo», respondió, «y aquello que no se puede comprar con dinero». Como si fuera una señal, un gramófono antiguo, sin que nadie lo tocara, dejó caer una habanera lenta. La aguja dibujó un murmullo de 1929 entre los manteles. Las llamas de las velas se inclinaron, como si aplaudieran a destiempo. Esteban golpeó su copa con la uña, produciendo un timbre seco, de notaría. «Ábranlos», ordenó, aunque sus invitados ya lo estaban haciendo. Elena sostuvo un pendrive. Aquella pequeña memoria USB medía toda su infancia en archivos digitales. Salvatierra alisó la fotografía de un apretón de manos muy inconveniente en un muelle privado. La fecha, grabada en la imagen, era tan precisa como un titular de periódico. Isabela mantenía en sus manos el boceto de una mujer sin rostro con un niño en brazos. La ausencia en ese dibujo pesaba más que el propio papel. Marina repasaba cifras y nombres de bancos que trazaban ríos de dinero subterráneo. Argüelles tanteó un cofre de madera con 7 ranuras que reposaba cerca de él. La llave número 7 esperaba en su bolsillo. Y el padre Lorenzo miró su sobre, completamente vacío salvo por un grano de sal adherido, una mínima parábola con el máximo peso. El gran reloj de pared seguía detenido, marcando una hora que ya no existía. Un rumor subió desde la chimenea, como si el fuego mismo estuviera comentando la escena. Samuel anunció el tercer plato. Codorniz lacada con un glacé oscuro. La carne se rendía al más mínimo toque del tenedor, pero un amargor muy fino se quedaba a vivir en el paladar. Isabela dejó de comer. Elena midió cada bocado. Marina apartó el plato. «Si esto es un juego», dijo la periodista con la voz tensa, «es un juego muy cruel. Y si no lo es todavía peor. A los juegos se entra por gusto,
repuso Esteban con calma. Ustedes han venido aquí por necesidad. Un chirrido de madera viajó desde el piso superior, un piso que se suponía vacío. Nadie estaba allí. El padre Lorenzo recordó la capilla de la casa y un campanillo que había sonado exactamente igual cuando él rezaba solo. Samuel dio medio paso hacia la puerta, pero se detuvo. El gramófono continuó su habanera, ahora más lenta, como si estuviera contando los pecados de cada uno con su compás. Esteban pidió un brindis intermedio. Samuel cambió las copas por otras más pequeñas y sirvió un oloroso, de un brillante color ámbar. Su aroma a nuez y cuero trajo consigo una nota final punzante. Elena sintió un leve adormecimiento en la punta de la lengua. Marina detectó un alma de almendra amarga. Argüelles se secó la palma sudorosa contra el pantalón. Salvatierra se ajustó el nudo de la corbata como si estuviera estrangulando algo invisible. «Traiga el cofre», pidió Esteban. Sobre el mantel de lino, Samuel depositó la caja de madera antigua con sus 7 ranuras. Argüelles, el abogado, encajó su llave número 7. Sonó un clic perfecto. Dentro encontró una carpeta de cuero con su nombre. Contenía poderes notariales, borradores de testamentos y una carta. La leyó en silencio. Nadie me defendió mejor que tú. Nadie cobró tanto. Y nadie se convenció tan rápido de que el éxito lo absuelve todo. El abogado cerró el cofre con torpeza. Samuel retiró la llave como quien quita un cuchillo de la mesa. Una tormenta se pegó a los muros de la casa. Los ventanales temblaron y un corte de luz hizo que las lámparas parpadearan por un segundo. 2 velas se negaron a resistir y murieron, dejando un humo que dibujó por un instante un perfil sin nombre. Elena abrió una laptop que estaba discretamente en el aparador. El pendrive reveló varias carpetas, cuentas, testamentos y una llamada a Elena. Dentro un vídeo de Esteban grabado meses atrás lo confesaba todo sin dramatismo. Compré la ausencia de tu madre. Creí que así te salvaba del escándalo. Compré silencio. Elena cerró la tapa. El cosquilleo que sentía en los dedos ahora era rabia pura. Usted compró mi infancia, dijo, enfrentándose a su padre. La salvé del Barros, contestó él, y fue muy caro. Mientras, Marina investigaba en su propio portátil. Navieras contingencias, pólizas, derivados, operaciones millonarias previas a anuncios públicos y en todas, comisiones a nombre de Salvatierra. La arquitectura completa del delito cabía en unas columnas de Excel. El político sonrió con la técnica de quien ya ha descontado las preguntas incómodas. Nadie creerá esa lectura de los hechos, probó. Elena lo miró. No necesito que tengan fe, respondió. Necesito que tengan vista. El postre llegó con un brillo pacificado. Tartaletas de crema con caramelo quebradizo. Al primer golpe de la cucharilla, el azúcar crujió como una fina capa de hielo. Marina no lo probó. Elena tampoco. Ricardo, el político, sí comió. Un latido visible apareció en su sien. Isabela sintió un zumbido en el oído izquierdo que se confundía con la habanera. Argüelles movió los dedos. Las yemas estaban insensibles. ¿Qué nos ha servido, Esteban?, preguntó Marina directamente. Historia, dijo él, y una dosis de realidad. La realidad no duerme la lengua, replicó secamente el padre Lorenzo. El pecado tampoco, sentenció Esteban. Un trueno brutal cortó el salón en 2. Por un instante, la escena quedó casi a oscuras y el candelabro proyectó una corona invertida sobre el mantel. En el pasillo, el campanillo de la capilla sonó 3 veces. Samuel miró a Esteban, buscando permiso para ir, pero Esteban negó con la cabeza. Que espere. El silencio cambió de peso. Nadie pronunció la palabra veneno. Sin embargo, la palabra ya se había sentado a la mesa entre ellos, bebiendo de una copa sin dueño. Afuera, el mar rugió como el rumor de un veredicto final. Adentro, las miradas empezaron a calcular tiempos.
El último brindis, las últimas preguntas, las últimas coartadas. El banquete continuó con la puntualidad de un rito, pero la cena en realidad había dejado de ser comida. Era un inventario de culpas servido en platos perfectos, y cada bocado, cada sorbo, cada documento revelado los alejaba un paso más de la salida que todos creían controlar. Gracias por acompañarnos en esta noche de misterio. Si te ha gustado esta historia, no olvides darle a me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestro próximo relato. Hasta pronto. Afuera, el viento ruge con una furia que parece tener un nombre propio, un destino. La tormenta golpea la mansión Montiel como si quisiera derribar no solo sus muros, sino también los secretos que guardan. Dentro, el calor de la chimenea es débil, una luz parpadeante que apenas logra iluminar los rostros cansados y las miradas cargadas de tensión. Nadie habla. El silencio es pesado, solo interrumpido por el estruendo del mar y el ocasional crujido de la madera vieja, que se queja como un fantasma. Elena se levanta. Sus movimientos son deliberados, llenos de una calma que contrasta con el caos exterior. Se acerca al viejo aparador y enciende la laptop que reposa sobre él. El clic metálico del pendrive al insertarse en el puerto USB rompe el silencio tenso como un disparo. En la pantalla, solo una carpeta. Su nombre, Elena. Dentro, un único archivo de video. Hace doble clic. La imagen granulada tarda un segundo en aparecer, y entonces emerge una figura desde las sombras. Es su padre, don Esteban, pero más joven, su rostro grabado en una época que ella apenas recuerda. Su voz, distorsionada por el micrófono antiguo, llena la habitación. Si estás viendo esto, hija, comienza. Es porque nunca tuve el valor de contártelo cara a cara. Elena contiene la respiración, sintiendo cómo el aire se congela en sus pulmones. Tu madre. Ella no huyó, Elena. Yo la compré. Le pagué para que desapareciera de nuestras vidas. El video se detiene abruptamente. El silencio que sigue es más violento, más ensordecedor que la propia confesión. Elena cierra la laptop con un golpe seco. Sus ojos, antes llenos de incertidumbre, ahora brillan como cuchillos recién afilados. Se gira hacia su padre, que permanece inmóvil en su sillón. Usted no compró su silencio, dice ella, su voz temblando de una furia contenida. Usted compró mi infancia. Esteban Montiel no responde. Su única respuesta es el temblor casi imperceptible de su mano sobre el pomo de su bastón. Detrás de él, los retratos de generaciones de Montiel parecen observarlo desde sus marcos dorados, testigos silenciosos de un juicio que acaba de comenzar. Al otro lado de la sala, Ricardo Salvatierra, el empresario de reputación impecable, abre de nuevo el sobre que le fue entregado. La fotografía sigue allí, como una mancha imborrable. Es él, mucho más joven, estrechando una mano que nunca debió tocar. Un trato sucio, sellado en la oscuridad de un muelle privado. La fecha impresa en el reverso de la foto es una condena sin apelación. Es un montaje, balbucea, más para convencerse a sí mismo que a los demás. Marina Falcón, la periodista incisiva, lo mira fijamente, sus ojos no parpadean. Algunos montajes, responde ella con una calma gélida, huelen exactamente igual que la verdad. Mientras tanto, Isabela Duarte, la artista de alma atormentada, tiene la mirada perdida en su propio sobre. Dentro no hay una foto, sino un dibujo, un boceto a carboncillo de una mujer sin rostro que sostiene a un niño en brazos. Un dibujo que ella misma hizo hace años. La imagen despierta un recuerdo que había enterrado bajo capas de olvido. Una noche oscura, un secreto compartido en susurros, un error que la ha perseguido desde entonces. El pasado regresa, no como un fantasma, sino como tinta y culpa sobre el papel. Sus manos, las mismas que crearon la imagen, ahora tiemblan sin control. Al otro lado de la mesa,
Tomás Argüelles, el abogado de la familia, el hombre de confianza, hace encajar la pequeña llave que encontró en su sobre en la cerradura de un cofre de madera oscura. El mecanismo cede con un clic satisfactorio y siniestro. Dentro, un fajo de documentos legales y, encima de todo, una carta escrita con la caligrafía inconfundible de Esteban Montiel. La lee en silencio. Solo una frase resuena en su mente. Nadie mintió tan bien como tú, Tomás. El abogado traga saliva, sintiendo un nudo en la garganta. El metal frío del cofre parece absorber todo el aire y el calor de la habitación. En su rincón, el padre Lorenzo observa su sobre, ahora vacío. Dentro solo había un único grano de sal, pequeño, casi insignificante, puro y blanco, y sin embargo, en la atmósfera cargada de la mansión Montiel, ese grano de sal pesa más que todo el oro guardado en el salón, más que todos los pecados confesados en su iglesia. De repente, la luz parpadea violentamente. Un trueno ensordecedor sacude los cimientos de la casa, haciendo vibrar las ventanas en sus marcos. Y entonces, algo imposible sucede. El viejo gramófono, que ha estado en silencio toda la noche, empieza a tocar solo. Una habanera antigua, su melodía deformada y ralentizada, se arrastra por el aire como un lamento fúnebre. Samuel Rivas, el mayordomo, siempre impasible, se acerca a su patrón. Su rostro, por primera vez, muestra una sombra de inquietud. Las carreteras están completamente cortadas por la tormenta, señor. Nadie puede entrar ni salir. Esteban Montiel esboza una sonrisa casi imperceptible. Perfecto, Samuel, responde. Absolutamente perfecto. Nadie debe irse de aquí. Las copas de vino sobre la mesa siguen medio llenas, abandonadas por sus dueños. Pero algo ha cambiado. El vino ahora tiene un sabor diferente, un olor amargo, casi metálico. Marina Falcón, con su instinto de periodista, es la primera en notarlo. Salvatierra siente un ardor que le sube por la garganta. Isabela se tambalea, perdiendo el equilibrio por un instante. Argüelles intenta mover los dedos, pero ya no lo siente. Elena aprieta la servilleta de lino con tanta fuerza que la tela parece cobrar vida entre sus manos. Se vuelve hacia su padre, su voz apenas un susurro cargado de acusación. ¿Qué les diste? Esteban la mira, sus ojos oscuros reflejando las llamas de la chimenea. Verdad, responde con calma. Solo les di la verdad, en dosis pequeñas y personalizadas. El sacerdote, padre Lorenzo, sacude la cabeza. Eso no es la verdad, Esteban. Eso es veneno. Esteban sonríe de nuevo, una sonrisa cruel y cansada. La culpa hace el resto del trabajo, Lorenzo. Yo solo serví la cena. El fuego en la chimenea chispea, lanzando una lluvia de ascuas. El viento empuja las puertas con furia, y las velas sobre la mesa se inclinan, sus llamas danzando salvajemente, pero negándose a extinguirse. Marina intenta ponerse de pie para enfrentarlo, pero sus piernas no le responden. Ricardo Salvatierra lucha por cada bocanada de aire. Isabela llora en silencio, sin lágrimas. Argüelles mueve los labios, susurrando una oración sin palabras que nadie puede oír. Afuera, el mar ruge con una furia apocalíptica. Es como si la propia mansión se hubiera desprendido de la costa y ahora flotara a la deriva sobre su propio y oscuro destino. Elena, la única que parece inmune al mal que se extiende por la sala, camina lentamente hacia su padre. Se detiene frente a él, separada por la distancia de toda una vida de mentiras. ¿Por qué? Pregunta. ¿Por qué nosotros? Esteban levanta la vista. Porque ustedes son los únicos que entienden el precio de las cosas. En ese preciso instante, el gramófono se detiene. El último compás de la habanera queda suspendido en el aire, pesado y eterno. Samuel, el mayordomo, se mueve entre las sombras y, una a una, apaga las luces del salón. La única luz que queda es la del fuego. Rojo, silencioso y extrañamente frío.
Y en esa oscuridad creciente, Elena lo entiende todo. No era veneno lo que los estaba matando. No, al menos, no un veneno químico. Era la memoria, era la culpa. Y el cuerpo humano simplemente no puede aguantar tanto peso. Afuera, el mar golpea la costa una última vez, con la fuerza de un veredicto final. Adentro, en la mansión Montiel, nadie vuelve a hablar. El banquete ya no es una cena, es un juicio. Y el juez, impasible y soberano, sigue sentado a la cabecera de la mesa, observando cómo se cumple su sentencia. Espero que hayan disfrutado de esta historia de misterio y secretos familiares. Si te gustan las narraciones que te mantienen en vilo hasta el final, no olvides darle a like y suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras próximas historias. Gracias por acompañarnos en esta noche de tormenta. Nos vemos en el próximo video. La noche se apretó contra la mansión hasta volverse un segundo techo. Los relámpagos pintaban sombras que se fragmentaban sobre el mantel como si fueran vidrios rotos. Afuera, el mar rugía, paciente y antiguo, como un monstruo esperando su momento. Adentro, la mesa seguía puesta con una precisión cruel. Cubiertos brillantes, copas apenas marcadas por huellas, postres intactos que ya no eran comida, sino evidencia de un crimen que apenas comenzaba. Marina Falcón fue la primera en doblarse sobre sí misma. No fue un desmayo melodramático de película, sino la rendición silenciosa de un cuerpo que intenta seguir respirando con la mitad del aire que necesita. Isabela Duarte, la artista, la sostuvo por los hombros. El zumbido en su propio oído se había convertido en una vibración que le recorría la nuca, un temblor interno. Ricardo Salvatierra, el político, se aferró al respaldo de la silla como si fuera un salvavidas. La sien le latía a destiempo, fuera de ritmo con su propio corazón. Tomás Argüelles estiró los dedos, buscando sentir el borde de la mesa, y encontró, con un alivio casi humillante, que todavía estaban allí, que todavía sentía algo. El padre Lorenzo se puso en pie y alzó la mano, pidiendo una pausa que la tormenta indiferente no quiso concederle. «No hagan teatro», dijo don Esteban sin elevar la voz, con una calma que helaba la sangre. La verdad siempre es más breve que el escándalo. Su hija, Elena, lo miró como se mira a un desconocido que por una cruel ironía lleva tu mismo apellido. «¿Qué les diste?», preguntó su voz un hilo tenso. Esteban apoyó su bastón sobre el fino mantel, con el gesto de quien deja una pluma tras firmar una sentencia de muerte. Una memoria que el cuerpo no olvida, una dosis pequeña en cada servicio, en cada plato, en cada copa. No necesitaba más. La culpa hizo el resto del trabajo. Como si respondiera a una señal invisible, el viejo gramófono se reanimó por sí solo. La aguja cayó sobre el disco y una habanera comenzó a sonar, lenta, casi perezosa, como si caminara de espaldas burlándose de ellos. Cerca de la puerta, el sirviente, Samuel Rivas, permanecía inmóvil, con la cabeza apenas inclinada. No era la postura de un sirviente esperando órdenes, era la de un testigo silencioso, un cómplice del destino. «No todos», dijo el padre Lorenzo con la voz entrecortada. «Están aquí por culpa. Algunos vinieron por miedo». «El miedo», respondió Esteban con una lógica implacable, «es simplemente culpa con prisa». Marina alzó la mirada, su mente todavía lúcida a pesar del veneno que corría por sus venas. Si lo que querías era justicia, para eso existen los jueces. «Jueces con precio», replicó él con desdén. «Y yo ya pagué todos los precios que había que pagar». Un trueno recorrió la casa de punta a punta, y desde la capilla el campanillo contestó. 1 vez, 2, 3, 4, 7. 7 campanadas. Argüelles levantó la cabeza de golpe. Esa cifra le clavó algo frío en el estómago. 7 ranuras en el cofre que guardaba. 7 velas en el candelabro sobre la mesa. 7 invitados, contando a Esteban, el número de la fatalidad. Ricardo, el político, dio un paso desesperado hacia la puerta.
Pero Samuel no se movió. Su sola presencia era un muro infranqueable. «Usted no saldrá bien de esto», dijo Ricardo, la voz raspada por el pánico. «No habrá relato que lo salve. Ninguna historia lo justificará». «No busco un relato», contestó Esteban. «Busco un cierre». Isabela, la pintora, rozó con la yema de los dedos el boceto de la mujer sin rostro que había traído. «Yo creí que te debía un cuadro», susurró, más para sí misma que para él. «No sabía que lo que te debía era una vida». Esteban la miró con algo que se parecía al cansancio, un agotamiento profundo y antiguo. «¿Me debes un silencio menos?» Elena, pragmática hasta el final, abrió de nuevo su laptop. En la pantalla habían aparecido nuevas carpetas, fundaciones, transferencias finales, cláusulas y un documento resaltado, disposiciones de último banquete. Leyó en voz baja, como si masticara cada palabra para sentir su veneno. A la hora 00:00, asignación de activos a los presentes, participación de control, cuentas consolidadas, obras de arte, bonos. A la hora 03 Nistóstero, reversión automática de todo a la Fundación Puertos y Huérfanos, si los nuevos titulares son declarados ausentes, fallecidos o legalmente incapaces. Alzó la vista incrédula. «Nos hiciste ricos por solo 3 horas». Esteban se permitió una sombra de sonrisa, un gesto macabro. «Es tiempo más que suficiente para saber cómo pesa la verdadera riqueza». Marina dejó escapar una risa breve que se quebró en una tos seca. «Ricos por unos minutos, pobres para siempre. Un titular perfecto para mi periódico». En ese instante el candelabro perdió otra de sus velas. El humo ascendió y dibujó en el aire un perfil que esta vez tuvo ojos que parecían mirar directamente a Elena. Ella no parpadeó. El padre Lorenzo acercó su mano hacia Esteban, no en un gesto de acusación, sino para ofrecer algo que aún no tenía nombre, un último vestigio de misericordia. «Arrepiéntase». «No me queda tiempo», dijo Esteban, «y aún menos voluntad». Samuel se adelantó en silencio y dejó sobre la mesa una pequeña campanilla, idéntica a la de la capilla. El metal frío esperó una orden. Elena entendió de inmediato. No habría un siguiente servicio, no habría más platos. Solo quedaba llamar. ¿A quién o para qué? No estaba claro. Los cuerpos de los invitados negociaban segundos con la muerte. Ricardo tanteó el bolsillo interior de su saco. La fotografía que guardaba le raspó la palma. Argüelles apretó la llave número 7 dentro de su puño, como si el frío metal pudiera anclarlo a la vida. Isabela se aferraba al respaldo de la silla como si fuera el mástil de un barco hundiéndose. Marina buscaba aire donde ya no había. Y Elena se mantenía erguida por puro furor, por una rabia que la sostenía. «¿Por qué yo?», preguntó de pronto, su voz cortando la tensión. «¿Por qué hacerme leer esto a mí?». Esteban inclinó el rostro en un gesto que era a la vez de derrota y de soberbia. «Porque eres la única que puede escuchar la verdad sin sentir la necesidad de aplaudir». La medianoche cayó sin necesidad de reloj. Una vibración breve pero intensa recorrió la mesa. Fueron los teléfonos, vibrando todos al unísono. En las pantallas, notificaciones de transferencias, sesiones de poder, accesos a cuentas. Cifras que de pronto se volvían irreales, astronómicas. Elena miró el suyo. La pantalla le devolvió números que no parecían de este mundo. Ricardo abrió los ojos, hambrientos de poder hasta el último aliento. Marina ni siquiera llegó a desbloquear su teléfono. Argüelles buscó el foco de la lámpara y encontró la oscuridad del techo. «Ya son ricos», dijo Esteban, su voz resonando en el silencio. «Ahora veamos cuánto les dura la alegría». Nadie brindó, nadie celebró. Elena, con una calma aterradora, levantó la pequeña campanilla y la hizo sonar una sola vez. Un sonido claro, puro y definitivo.
El eco atravesó los pasillos y encontró la capilla. Afuera la tormenta contestó con un rugido. Samuel caminó hacia la puerta principal como si fuera a abrirla para dejar entrar el aire, pero no lo hizo. En su lugar, corrió el pesado pestillo de hierro. Adentro y afuera se volvieron conceptos intercambiables. La mansión era ahora una tumba sellada. El cosquilleo en la lengua de Elena se volvió un sabor a hierro puro. Sus manos, sin embargo, no temblaron. Dio la vuelta a la larga mesa y se detuvo justo detrás de su padre. No era necesario, dijo, su voz apenas un susurro. Todo lo necesario, respondió él con los ojos casi cerrados. Siempre llega tarde. El padre Lorenzo se acercó con el crucifijo en la mano. No hubo liturgia, no hubo rezos, solo urgencia. ¿Quiere? Esteban negó con un último esfuerzo. Quise demasiado, eso es todo. Marina dejó caer la cabeza sobre su antebrazo. Respiraba corto, pero aún respiraba. Isabela se deslizó hasta el suelo con una dignidad triste, rindiéndose. Ricardo se puso en pie, trastabilló y se desplomó contra la pared. El retrato de un antepasado Montiel vibró sobre su cabeza y volvió a asentarse, impasible. Argüelles murmuró una cifra que solo él conocía. Tal vez era un código, tal vez era un perdón. El veneno y la riqueza habían llegado juntos, y ahora, en el silencio de la mansión, solo quedaba esperar el final del banquete. Gracias por acompañarnos en esta historia tan intensa. Si te gustan los relatos que te mantienen al borde del asiento, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Nos vemos en el próximo video. El gramófono agotó la canción. La aguja, con un siseo tenue, raspó el final del surco. Samuel la levantó no por piedad, sino por una precisión casi ritual. En ese instante el campanillo de la capilla sonó por última vez, grave, solemne, como si hubiese aprendido nuestra costumbre humana de cerrar los ojos ante lo inevitable. Elena fijó su mirada en Esteban. El anciano tenía los ojos abiertos, pero habitados por una claridad que no era ternura, sino algo más antiguo, más afilado. Era la claridad del juicio final. ¿Temes a Dios?, preguntó ella. Su voz no era la de una hija preocupada, sino la de un juez a punto de dictar sentencia. Esteban esbozó una sombra de sonrisa. Solo a mi último silencio, contestó, y en sus palabras resonó el eco de una vida entera. Justo entonces, como obedeciendo una señal invisible, las llamas del candelabro se apagaron al unísono, sin que un solo soplo de aire las tocara. La oscuridad se apoderó del salón, pero fue inmediatamente partida por un relámpago. Por un segundo fugaz, la luz congeló la escena. Todos sentados a la mesa, rígidos, hermosos y terribles como una fotografía póstuma. Cuando la oscuridad regresó, más densa que antes, el bastón de Esteban cayó al suelo. El golpe seco contra la madera recordó, por un instante, el sonido distante de una ola rompiendo contra las rocas. La tormenta, que había rugido con furia, se retiró de repente, como un ejército que abandona el campo de batalla. Pero no dejó calma a su paso, dejó resaca, una tensión que se pegaba a las paredes y al aire. Poco a poco, la electricidad volvió, tímida, casi doméstica. La luz reveló una escena intacta. En la mesa, las copas mantenían el mismo nivel de vino, los platos, su perfecta geometría. Sin embargo, los cuerpos que los rodeaban poseían ahora otra clase de quietud, una quietud definitiva. Al amanecer, la mansión olía a metal frío y a cera consumida, el perfume de una vigilia terminada. Samuel, el mayordomo, abrió las ventanas. Afuera, el mar estaba en su sitio, sereno, indiferente, como si nada hubiera ocurrido. Caminó hasta la pequeña capilla de la casa y encendió una vela. Luego, regresó al salón y se detuvo frente a Elena. Ella estaba de pie, pálida como el mármol, sin una sola lágrima en sus ojos. Viva, o tal vez apenas viva. Señorita Montiel,
dijo Samuel con su habitual formalidad. Las líneas han vuelto. Llame, respondió ella, su voz un hilo apenas audible. A todos, pero Ricardo Salvatierra, Marina Falcón, Isabela Duarte, Tomás Argüelles y el propio don Esteban ya no responderían a las llamadas de este mundo. Sus teléfonos, abandonados sobre la mesa, seguían vibrando con notificaciones de una fortuna inmensa que, por una cláusula testamentaria, ya no les pertenecía. En ese mismo instante, la Fundación Puertos y Huérfanos amaneció siendo inmensamente rica. La mesa, ahora, estaba vacía de vida. Y Elena, rodeada de todo lo que quedaba por heredar, la casa, los cuadros, los relojes detenidos, se sentía vacía también. Todo le pertenecía por apellido, pero no tenía nada. Antes de abandonar el salón, su mirada se detuvo en un detalle. Tomó del mantel un grano de sal, residuo del sobre que el sacerdote había utilizado en su bendición. Lo dejó caer en un vaso de agua que alguien había olvidado servir. La sal se disolvió sin resistencia, desapareciendo en el líquido transparente. Eso es lo que hacen los nombres, murmuró, sin dirigirse a nadie en particular. Se diluyen. Samuel observó el gesto en silencio sin hacer preguntas. Caminó con paso firme hasta el cofre de madera que presidía la estancia y lo cerró con una sola mano. «El banquete ha terminado, señorita». Elena echó una última mirada al candelabro mudo, a la campanilla quieta, al bastón caído en el suelo, símbolos de un poder que se había extinguido. Luego, avanzó hacia la puerta principal. Cuando el pesado hierro cedió, el aire fresco del mar entró como una medicina inútil, incapaz de curar la herida que se había abierto en esa casa. Afuera, la luz oblicua de la mañana lavaba las baldosas del vestíbulo, purificando la escena. La casa, por fin, respiró. Ellos habían muerto ricos, rodeados de lujo y ambición, y sin embargo, lo único que quedaba de su opulento banquete era un vacío impecable, un silencio perfecto. Gracias por acompañarme en esta historia. Si te ha gustado, no olvides darle a me gusta, suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún relato. Nos vemos en el próximo video.